Buenas tardes, el día de hoy vamos a entrevistar a la maestra Carolina Gómez Mendoza. Mi nombre es Osman Méndez y también estoy con mis compañeras Dana Miguel Trejo Díaz, Fernanda Carolina Gallegos. Y bueno, básicamente la entrevista un poco acerca de la evaluación, y como sabemos la evaluación ha existido desde el inicio de nuestros tiempos. Al que todos tenemos que saber en qué somos buenos, en qué cosas nos podemos desempeñar, y la evaluación ha crecido exponencialmente y sobre todo pues en el ámbito de la educación. Es por eso que este día tenemos a la maestra Carolina Gómez Mendoza, que es docente en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y también en el TEC de Monterrey. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Digamos. Bueno, para empezar, pues se puede presentar un poquito cuáles son sus estudios y si nos puede contar también un poquito acerca de su proceso. Ok, soy licenciada en enseñanza de inglés con maestría en ciencias de la educación con formación en docencia e investigación. El proceso, bueno, pues a lo largo de mis estudios he adquirido habilidades lingüísticas que me han pues permitido desempeñarme en diferentes ámbitos, desde el preescolar hasta nivel posgrado. Ok, ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo como docente? Alrededor de unos 10 años más o menos. 10 años. Dentro de esos 10 años ha pasado como en distintas etapas, ¿no? De tipo preescolar. Así es. He trabajado tanto en el sector privado como en el sector público. En lo privado estuve en preescolar, primaria. Pues ustedes saben que en el área de idiomas pues se da mucho esta parte de cursos de inglés. Entonces he trabajado con edades de secundaria, prepa, ya estando dentro de la universidad he podido trabajar a nivel posgrado. En el TEC de Monterrey formo parte del equipo Prepa-TEC, entonces ahí trabajo con alumnos de preparatoria, y en la universidad trabajo en la UNACH también, pero pues me quedé ya como que de planta en la UNICACH. Sí. Y pues, ¿cuál considera usted que es su motivación para ser docente? Poder facilitarle a los alumnos la adquisición de los idiomas, ¿no? Tratar de enseñarles como a mí me hubiese gustado aprender, entonces más que como educar, por así decirlo, sino ser facilitador de conocimientos para los alumnos y poder ver cómo en el área de idiomas se les van abriendo puertas, porque realmente, aunque no lo crean, los idiomas sí es tener una ventaja a comparación de otras licenciaturas, ¿no? El alumno de idiomas siempre tiene un plus a diferencia de otros estudiantes. Entonces, poder ver eso, ¿no? O sea, como docente, poder ver a tus alumnos ya desempeñándose en el campo laboral, en lo que les enseñaste, que te recuerden como buen docente, y ver cómo van creciendo, ¿no? ¿Cómo describiría el enfoque que usted utiliza para evaluar a sus estudiantes? Ok, si con enfoque te refieres a qué tipo de método utilizo, bueno, recordemos que está la evaluación diagnóstica, la formativa y la semántica, ¿no? Entonces tenemos que hacer una combinación de estas tres evaluaciones, o es lo que trato de hacer en mi clase, ¿no? Necesitamos un diagnóstico de entrada, que lo podemos hacer de diferentes formas, ¿no? Puede ser algo oral, algo escrito, entrevista, en papel, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí trato de que haya variación en el tipo de instrumento que utilizo para evaluar, ¿no? En el tipo de enfoque, te podría decir, el diagnóstico va de ley cada vez que conozco un grupo, me presento con un grupo. El formativo es en el que me enfoco un poco más, porque ya sea semanal, quincenal, trimestral, etcétera, es donde voy
evaluando el aprendizaje que mis alumnos van construyendo, ¿no? Que sea un aprendizaje continuo. Y pues el sumativo al final del semestre con algún proyecto donde se vea el producto final realmente, ¿no? Donde se vea, donde el alumno me demuestra todo lo aprendido alrededor, ¿no? Y poder hacer una comparativa con el diagnóstico y este producto final. Ok, tomando en cuenta esto, ¿considera que la calificación refleja de manera justa el desempeño y el aprendizaje de los alumnos? Ok. Si con esta pregunta te refieres a la calificación de un examen, por ejemplo, yo te puedo decir que no, un examen no me refleja el conocimiento del alumno al 100%, porque son muchos factores que influyen en la calificación de un examen. Al momento de utilizar como instrumento de evaluación únicamente el examen, son muchos factores que influyen en el alumno, emocionales, ese día no se sintió bien, le ganaron los nervios, pero puede ser un alumno que en una evaluación formativa me ha demostrado tener los conocimientos, las habilidades pero en el examen no me reflejó eso. Entonces yo no puedo evaluar a un alumno únicamente con un instrumento, ¿no? Entonces un número me refleja los conocimientos de este alumno, depende de qué instrumento estás utilizando, depende la forma en que estás evaluando. O sea, si haces una combinación de todo, probablemente sí. ¿Y qué tipo de evaluación utilizan en su práctica docente? Creo que eso está muy ligado a la formativa, ¿no? La formativa, la diagnóstica, la sumativa, ¿no? Pero también, interrumpo en esta parte, me gusta hacer autoevaluaciones, ¿no? También depende de la materia que esté yo impartiendo, ¿no? En su mayoría soy docente de inglés, pero pues a lo largo de mi carrera he impartido otro tipo de materias, metodología de investigación, análisis del discurso, planeación educativa, ¿no? Pero en su mayoría soy maestra de inglés. Entonces sí, hacer una autoevaluación probablemente al inicio y al final del semestre, ¿no? De en qué nivel te consideras, cómo crees que has avanzado, ¿no? Las autoevaluaciones te lo incluyo como otro tipo de evaluación. ¿Hay alguna técnica de evaluación en este caso que le haya funcionado bien? ¿Cuál considerarías que es la que mejor le funciona? ¿A técnica te refieres a qué instrumento de evaluación utilizo? Ok, pues como docente es más fácil evaluar con un examen, ¿no? Porque lo diseñas, lo calificas y ya es, ¿no? Pero como maestro de inglés necesitas evaluar las diferentes habilidades, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que haber producción oral, ¿no? Entonces, la producción oral no la puedo evaluar si no tengo una rúbrica, ¿no? Entonces, rúbrica es uno y es uno de los que más utilizo, ¿no? Porque me facilita que el alumno identifique dónde están sus errores, ¿no? O dónde estén sus áreas de mejora, ¿no? Para no llamarle errores. Los exámenes, proyectos integradores, es algo que me gusta mucho, la verdad, el poder trabajar en conjunto con otros docentes para poder hacer un producto final, ¿no? Es algo que en la materia de lengua extranjera con fines específicos trato de hacer un proyecto integrador. No es integrador en su totalidad, que estemos integrando todas las materias del semestre, pero ustedes están en el área de didáctica, pues están en el área de traducción, disculpen. Entonces, bueno, el área de traducción nada más la ligo con la materia de evaluación, y no conozco, pero tratar de integrarlo, ¿no? Con más de uno para que la gente vea, ¿no? Aunque está sirviendo varias cosas. Y siguiendo con que ya recomendó, ¿cuáles creen que no funcionan? ¿Cuáles creen que no son tan objetivas? ¿Qué instrumento no es tan objetivo? Bueno, tienes que diseñar bien tu examen, ¿no?
ver si cumplen los objetivos. Todo lo que haga siempre tiene que tener un objetivo, ¿no? ¿Cuál va a ser por qué voy a hacerles un examen escrito? O sea, ¿qué es lo que voy a revisar? ¿No? ¿Qué instrumento no me funciona a mí como docente? No es que no me funcione, para mí es muchísimo más fácil calificar un examen de opción múltiple, por ejemplo, ¿no? A mí no me gustan los exámenes de opción múltiple porque el alumno no va a pensar, ahí está la respuesta, ¿no? El alumno, no voy a forzar que el alumno como que recuerde, simplemente voy un poquito más a la memorización, que la memorización no está mal, pero no me demuestra la adquisición del conocimiento. Entonces, desecho los exámenes de opción múltiple, no me gustan, son cómodos como docentes, pero no hago pensar al alumno. Y siguiendo con lo de los exámenes y las actividades de evaluación, ¿cómo le proporciona la retroalimentación a los estudiantes? Ok, si haces una buena rúbrica, ahí matas como que un pájaro de dos tiros, ¿no? Porque con esa misma rúbrica el alumno puede ver en dónde ha fallado y cómo podría mejorar, ¿no? Entonces, diseñas bien tu rúbrica con una buena escala, hay diferentes estilos de rúbrica, depende de lo que quieras evaluar. Te puede servir tanto para la parte escrita, la parte oral, más que nada para para las habilidades de producción, ¿no? En el caso de inglés, speaking y writing. Y si vas a hacer un proyecto, igual, ¿no? Yo creo que las rúbricas como un checklist cubre esto, no cubre esto, te faltó esta parte, entonces al tener bien diseñada tu rúbrica, con eso mismo puedes dar el feedback a tus alumnos, ¿no? Con los criterios específicos, no tuvo esto, falló esto. Y darle a conocer la rúbrica al alumno antes de que presente, ¿no? O sea, la rúbrica primero, antes de que presente el proyecto, y al final cuando el alumno ya tiene su calificación, oye, fallaste en esto. Para que no sea como, sorpresa, te iba a calificar esto y no lo incluiste, ¿no? Entonces te voy a calificar esto, ya estás consciente de lo que quiero y sobre eso hacemos tu retroalimentación. Okay, perfecto. Y donde el alumno no consigue los objetivos, donde el alumno está obteniendo bajas calificaciones, comentaba que usa la formación de evaluación formativa y después cuando el alumno desde el inicio no está dando el 100, si no está aprovechando su máximo potencial o simplemente no tiene los conocimientos, ¿cómo maneja esos casos? Te puedo dar recomendaciones, ¿no? Entonces ya identificaste a tus alumnos, estoy formada soy maestra que señala los errores al momento, ¿no? Por ejemplo, no se pronuncia así, no se hace así, no se hace así. Entonces vamos así. No veo como que tanto progreso, ya le hice recomendaciones específicas al alumno. Oye, ¿sabes qué? Te recomiendo que hagas esto. Desafortunadamente, en una escuela pública no se da esta parte de tutorías, ¿no? De asesorías, porque tenemos un horario y una clase, otra clase y nos vamos, no está como que esta costumbre de trabajar horas extras, ¿no? Pero sí podremos como que terminar la clase antes y, oye, ¿sabes qué? Necesito que me refuerces esto. Si no dominas estos temas, mírate estos tutoriales, no puedo estar contigo enseñándotele, pero asumas que, mira, en un nivel universitario ya depende del alumno, ¿sí? Es un poco, el alumno tiene que ser un poco más autoritario, ¿no? O sea, yo como alumno sé que estoy fallando, tengo que buscar también mi propio conocimiento. Desafortunadamente, esto es algo generacional, y sí lo digo abiertamente, o sea, con los años los alumnos tienden a buscar menos, a informarse un poco menos, tienen todo su alcance, ¿no? Y más ahora con la IA, ChatGPT, ya no le tengo que pensar, ya no le tengo que buscar, ¿no? Entonces estamos haciendo generaciones que son buenísimas para la tecnología y tienen que sacarle provecho de esa parte, ¿no? Porque pues yo no les voy a decir no uso la IA, no, sí la uso, pero y aprendes de esa parte, ¿no?
simplemente estamos como que un poco más casados y con ya tanta tecnología y le pregunto mejor a internet y ya investigo más a fondo, ¿no? Y luego nos quedamos con la respuesta que nos dio la IE, no siempre va a ser la correcta, ¿no? Yo creo que ya han podido atender algunos cursos de enseñanza con inteligencia artificial, que es de los cursos más comunes hoy en día, y se han dado cuenta, han escuchado que no siempre nos proveen las respuestas correctas, ¿no? Entonces, a mí me encantaría poder tener un espacio y decirle al alumno, oye, ¿sabes qué? Te doy asesorías para que mejores, ¿no? Pero los espacios en nuestra universidad o nuestros tiempos no siempre nos lo permiten. Pero sí decirle al alumno, oye, te recomiendo que hagas esto, tratar de tener un acercamiento, ¿no? Ahora sí que hay alumnos con los que vienes más de un semestre, hay algunos que los conoces apenas una vez nada más, ¿no? Entonces vas viendo su proceso y todo eso, llega a haber un acercamiento con tu alumno, o sea, realmente no eres nada más el maestro que llega, se para enfrente de su clase y ya me voy, ¿no? O los docentes siempre tenemos como que vínculo con nuestros alumnos que dicen, ay no, échale ganas, ¿no? Hay estas opciones y utilizan la computadora y la tecnología para poder buscar un poquito más. Por otro lado, ustedes mencionaron, soy maestra del TEC de Monterrey, ¿no? Es otro contexto, ¿no? Entonces, allá me pagan por dar estas asesorías, realmente. Entonces, no es de que las das con más gusto, ¿verdad? Pero está dentro del plan, ¿no? Un plan que no está en alumnos universitarios o alumnos de preparatoria. Entonces, el alumno que me salió bajo en el primer bimestre, tienes asesorías obligatorias tal día, tal hora, espero. Y no llegan, pero le estás ofertando, ¿no? Entonces, alumnos de universidad, ya es más responsabilidad suya, si hoy estoy mal, no estoy llegando a lo esperado, pero ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué hace el alumno que necesita regularizarse? Entonces ahí entra la parte de el maestro te puede dar la recomendación, pero está en ti tomarla, está en ti avanzar más. Y cuando mi compañera le preguntó eso, usted dijo que él ha enseñado en varios niveles, entonces obviamente nosotros como universitarios ya tenemos varias herramientas y también tenemos que tener estas ganas de querer estudiar por nosotros mismos. Claro, o sea, que es a lo que ustedes se van a dedicar toda su vida, ¿no? O sea, te hablo de un preescolar todavía, ¿no? Dices, no llegó a aprender el número 1, pero ese era el objetivo, que el alumno aprendiera el número 1, a pintar, a recortar, ¿no? Entonces, pero lo que es el nivel básico, primaria, desde preescolar, primaria, secundaria, es tu padre de familia y alumno. La educación se triangula, ¿no? Entonces, si uno de los tres falla, no vamos a llegar a los objetivos. Eso es en la educación básica. Entonces, ahí es el padre de familia estar pendiente de todo. Entonces, ustedes recordarán sus juntas de firmas de calificaciones de boletas. Llegaba la mamá, llegaba el papá, le decía, ¿por qué mi hijito sacó 7? Que su hijo esto, ¿no? Entonces, ahí estaban las recomendaciones. Y ya en casa, el padre de familia, pues reforzaba esta parte ¿no? Llega la prepa, empiezan a ser ustedes un poco más autónomos, empiezan a tener como que ciertas libertades y todo, y llega el momento de la universidad en la que papá y mamá ya no aparecen y ya son ustedes como que más independientes, ¿no? ¿Qué hace el alumno que no se siente al nivel de, ¿no? Escucha las recomendaciones, pero muchas veces ahí quedan, ¿no? Entonces, no todas las responsabilidades de nosotros docentes, ¿no? Entonces, yo puedo proveerles las recomendaciones, herramientas, te recomiendo este libro, te recomiendo que mires esto, sigue esta página, haz esto, pero yo qué hago para mi conocimiento, es parte del aprendizaje. Última pregunta, maestra. Para cerrar, ¿qué cambios considera que deben ser implementados en las evaluaciones? ¿Qué cambios considero que deben ser implementados en las evaluaciones? Yo creo que cada maestro está ahí porque tuvo la formación necesaria para estar dando su clase y estar frente a
Pero te digo, no me meteré no sé cómo los demás maestros imparten su materia, pero pienso en la mía y me dejas pensando un poquito, o sea, ahorita que me haces las preguntas de qué haces tú para darle la retroalimentación a los alumnos, digo, ¿no? ¿Qué rúbricas? ¿Qué haces tú para que el alumno llegue al nivel de otros, ¿no? Que les doy recomendaciones y así, ¿no? Quizás ser más frecuente con este feedback de los alumnos, ¿no? No esperarme hasta que acabó el primer parcial y decir, entonces, ¿qué? Haz esto, ¿no? Si ya identifiqué áreas de fortaleza de oportunidad para este alumno, hacer esta retroalimentación un poco antes, ¿no? No esperarme a un examen parcial, un examen final, una entrega del proyecto, etcétera, ¿no? O que llegue el momento de aplicar una rúbrica, ¿no? Entonces te puedo decir qué cambios en la evaluación formativa podría hacer, ser un poco más constante con este tipo de retroalimentación a mi alumno, verle áreas de oportunidad antes de que llegue ya un primer parcial y que sea un poco más difícil de tenerlo, ¿no? Yo como docente, ¿cómo están evaluando los otros maestros de universidad, del estado o lo que sea? Te puedo decir que probablemente tener unas pláticas más frecuentes y que sean temas que abordar en las reuniones, por ejemplo, reuniones de academia y decir, oye, yo estoy evaluando de esta forma, ¿cómo te está yendo? ¿Qué te está sirviendo a ti? ¿No? Tal vez hacer un intercambio de conocimientos con los docentes para decirte, a mí me funciona esto, a ti te funciona esto, porque es la forma en que vas teniendo ideas, ¿no? Muchas veces se nos quedamos también con lo que nos ha servido, pero ya hay nuevas cosas, nuevas servicios, ¿no? Entonces, te concluyo diciendo, dar un feedback antes de, porque mis instrumentos de evaluación considero que me han servido hasta el momento, entonces no los cambiaría, ya estoy un poco ahí, pero hacer un intercambio de conocimientos con los otros maestros también sería lo que podría yo agregar. Sería una retroalimentación entre maestros y una retroalimentación con el estudiante antes de que el estudiante se vea afectado por una calificación. Cuando ya tiene el shock de no estoy en el nivel, como antes, para que el alumno pueda mejorar durante el transcurso de tratar de tener también motivado al alumno, o sea, buscar la forma en que des tu clase de una, o sea, si la mitad de tu grupo está faltando a la hora de tu clase, si la mitad de tu grupo está reprobando a la hora de tu clase, a la hora de dar resultados, pues probablemente no es un grupo que esté fallando, ¿no? Pues está bien, como docente, invitarnos a hacer como que más una autoevaluación de mí, ya no de ustedes como alumnos, autoevaluación de aprendizaje y autoevaluación de enseñanza, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal probablemente? ¿Qué debo mejorar para motivar a mis alumnos? Entonces, o sea, al final la evaluación va a trabajar tanto para el docente como para el alumno. El docente se la aplica al alumno, pero el docente tiene que hacer conciencia de cómo está enseñando, de cómo está evaluando, del proceso de aprendizaje de los alumnos y de su enseñanza. Bueno, yo espero que les haya servido un poco esta charla, que hayan aprendido algo y que las respuestas hayan cubierto también los objetivos de su entrevista. Le agradecemos mucho por prestarse, por darnos de su tiempo y de su conocimiento. Gracias.